Hola Verónica, estamos aquí para hablar de meditación, de educación, y la primera pregunta, ¿qué es la meditación, no? A ver, para hablar de qué es la meditación, capaz lo mejor es empezar con la historia del Buda, porque desde la historia del Buda es que uno puede entender de dónde surge la meditación. Voy a hacer una historia del Buda breve que permita ver particularmente eso. El Buda fue Siddhartha Gautama, que nace príncipe en palacio, y en aquellos tiempos se usaba preguntarle a los oráculos cuál iba a ser el futuro del príncipe recién nacido. Y los oráculos le dijeron a su padre, el rey, que él probablemente no iba a ser su sucesor y que iba a abandonar el palacio y se iba a dedicar a algo un poco extraño como ser maestro espiritual o algo como eso, cosa que a su padre no le gustó nada. Y entonces el padre hace un esfuerzo por retenerlo en el palacio. Y ese esfuerzo es proporcionándole todos los placeres posibles. Pura juventud, pura belleza, nada de sufrimiento, todo funcionaba bien, todo era alegría. Y incluso cuando el Buda salía del palacio, se arreglaba todo allá afuera, de tal manera que parecía igualmente bonito, como que así era el mundo. Pero había algo que a él parece que no lo convencía mucho del todo. Y entonces en una ocasión él sale sin avisar y se encuentra, para su gran sorpresa, con personas enfermas, con personas viejas y con un funeral, con la muerte. Lo que lo hace preguntar, así como, eso no nos pasa a nosotros. Le pregunta a su acompañante y le dice, sí, lo que caracteriza la vida de cualquier ser humano, el nacimiento, vejez, enfermedad y muerte. Y eso genera mucho sufrimiento. Lo que a él lo deja bastante choqueado y sintiéndose bastante estafado con esta vida que era así como el máximo del placer y en donde el sufrimiento no existía, pero que eso no era la vida de nadie más. Y entonces efectivamente lo que hace es abandonar el palacio y se va al otro extremo, que es al ascetismo. Y entonces se va al otro extremo, que es la negación como de todos los placeres, y hace todos los intentos por encontrar alguna verdad sobre el sufrimiento humano en ese otro polo que es el ascetismo. Lo que voy a hacer un paréntesis, la pregunta que guía el camino del Buda es la pregunta por el sufrimiento humano. Y en ese sentido se parece bastante a la psicología occidental, que la pregunta que guía la psicología es qué genera el sufrimiento humano y cómo aliviar el sufrimiento humano. En ese sentido el budismo se parece un poco más a nuestra psicología que a lo que nosotros llamamos religión. Es como psicología profunda, por decir así. Y entonces después de un largo periodo de ascetismo, en donde está a punto de morirse, literalmente en medio de ayunos y de todo tipo de cosas, y dándose cuenta que no había encontrado ninguna verdad en particular, decide hacer lo que da el origen a la práctica de meditación, que es dejar de buscar un punto de referencia al cual aferrarse, y que entonces si las cosas son así, entonces voy a poder entender algo, salir del sufrimiento. Si hay suficiente placer o suficiente ascetismo, pero se da cuenta que está haciendo lo mismo con otro modo nomás, que es buscar, entonces si ahora hay suficiente ascetismo voy a encontrar alguna verdad, voy a poder librarme del sufrimiento. Y que lo que hay a la base es lo mismo, que es la búsqueda de un punto de referencia, que es como cuando nosotros estamos en la vida, si yo tuviera esto, si yo fuera esto, si las cosas fueran así, entonces podría dejar de sufrir. Y entonces lo que hace es literalmente sentarse y decidir que no se va a parar más hasta que no descubra una verdad fundamental sobre el sufrimiento humano. Y en ese sentarse lo que decide es dejar de buscar un punto de referencia, dejar de manipular la realidad, en el sentido que si hago las cosas así o si las hago así va a pasar algo, y decide quedarse con lo que la realidad es. O sea, es como acoger lo que surja en la realidad en ese momento.
y es a partir de ahí que descubre lo que después enseña, no descubre, en realidad devela las 4 nobles verdades, que es la verdad del sufrimiento, el origen del sufrimiento, es posible cesar el sufrimiento y el camino. Ese gesto es lo que sienta las bases de la práctica de meditación. La práctica de meditación básicamente consiste en sentarse a acoger cualquier cosa que surge en la experiencia sin juicio. Más que estar buscando un estado especial de conciencia o un estado excepcional o buscando algo, y que cuando yo encuentre algo entonces voy a poder entender o estar bien, es más bien sentarse en un gesto que es bastante simple y básico, que es simplemente a estar presente y a acoger lo que surja en esa experiencia. De ahí surge la práctica de meditación. Y entonces la práctica de meditación tiene que ver con sincronizar mente-cuerpo en el presente, permitiéndome acoger lo que sea que surja en esa experiencia sin juicio. Nuestro modo más habitual de andar por el mundo es que nuestro cuerpo anda corriendo detrás de nuestra mente. Es como que uno está sentado trabajando, estudiando, haciendo cualquier cosa y la mente empieza con que hoy que de veras que tenía que llamar por teléfono a la fulanita y no sé qué, y el cuerpo parte al teléfono, se sincroniza de alguna manera con la mente yendo hacia donde la mente se va. Y de ahí uno vuelve y se sienta y se pone a estudiar de nuevo, a hacer lo que está haciendo, y al rato la mente está distraída pensando que hoy que tengo hambre, que tengo ganas de comer no sé qué, y el cuerpo parte al refrigerador. O sea, o para donde sea que tenga que partir a comer algo. Y en eso nos llevamos todo el día, como con el cuerpo yendo detrás de la mente. La propuesta de la práctica de meditación es hacer el giro opuesto, que es que me voy a sentar y no me voy a levantar. O sea, el cuerpo no va a seguir a la mente, y por lo tanto lo que hago en la práctica de meditación es traer la mente a donde está el cuerpo. En ese sentido, el giro opuesto. La mente se distrae hacia el pasado, hacia el futuro, que es en donde habitualmente anda, y entonces lo que hago es traerla de vuelta a donde está el cuerpo. El cuerpo no le queda más que estar en el presente. Sería entonces como una aceptación completa, soltando nuestras manipulaciones, ¿no? Es dejar de manipular la realidad, en términos que cuando sea como yo quiero que sea, entonces ahí voy a estar bien. Que en eso nosotros nos pasamos todo el día. Todo el día tratando de que el día y las situaciones y las otras personas calcen con lo que yo quisiera para estar bien, en vez de ser capaz yo de acoger lo que sea que surja en las otras personas, en la situación o en la realidad, y poder estar bien con eso. En ese sentido hay una noción que es bien distinta a nuestra noción habitual de paz en Occidente. La meditación está de moda y es la fantasía del logro de la paz, de estar en paz. Pero nuestra fantasía de estar en paz es si yo me pudiera deshacer de todas aquellas cosas que me incomodan, como buscarme un lugar tranquilo, ponerle la vela, el incienso, que nadie me moleste, y está todo como por exclusión de todo aquello que me molesta, ahí voy a lograr estar en paz. La práctica de meditación tiene que ver con lograr la paz por inclusión, que es que yo soy capaz de permanecer con lo que sea que surja en mi experiencia. Sea pena, alegría, rabia, enredo, confusión, bienestar, lo que sea que surja, puedo permanecer en paz. Y ahí hay una diferencia fundamental en términos de nuestras visiones. Sabemos que, de acuerdo a la visión Shambhala, la práctica de la meditación sentada tiene un efecto en el practicante, pero a la vez tiene un fin social. ¿Podrías explayarte en este último punto? Tiene un fin social, si pudiera que tenga un fin social, pero tiene un efecto social, sin duda. O sea, si yo puedo estar en el mundo en paz de otra manera, eso se irradia, naturalmente, y se irradia hacia otros. Si yo puedo andar por el mundo de una manera que es más amorosa y menos conflictiva, eso se irradia a mis más cercanos, se irradia a las personas con las que trabajo, se irradia a mi entorno, tiene efecto, no sé cómo se llama ese efecto, como de rebote, digamos, y se va como ampliando. Y en ese sentido sí tiene que ver con que es difícil pensar en un cambio social si no pasa por un cambio individual. O sea, parte importante de por qué han fallado algunos intentos de cambio social es porque las personas que lo promueven no han pasado por un cambio individual y por lo tanto el discurso es uno pero el quehacer es otro. Y en ese sentido sí, tiene un efecto
social. Y por otro lado tiene una visión social, que es la visión de la sociedad iluminada o la visión de que todos los seres humanos somos básicamente buenos, que es lo opuesto a la noción de pecado original. ¿Qué sería la sociedad iluminada, si nos pudiera hablar? La sociedad iluminada sería la posibilidad que tenemos entre todos de construir una sociedad distinta, porque todos somos básicamente bondad fundamental y nuestra neurosis es aquello que nos separa de eso. Pero si logramos reconocernos como básicamente humanos, podemos construir cosas juntos que son bastante mejores que andar en conflicto o en guerra, digamos. Voy a decir algo súper básico, pero cualquier ser humano prefiere que le den un abrazo que un combo. O sea, es algo, desde algo tan simple como eso, digamos, a la noción de bondad fundamental, que es la visión sobre la cual se sustenta la sociedad iluminada. Te voy a hacer un paralelo con una flor. Si uno mira una flor, cualquier flor que sea, la puede encontrar más bonita o menos bonita, pero es lo que es. Uno no mira una rosa y dice, oye, pero si tuviera 5 pétalos menos, o capaz el tallo lo tuviera más corto, más largo, o si le cambiáramos el color, o si tuviera unas hojas tipo clavel, sería mejor. Es casi un absurdo. La rosa es una rosa porque es lo que es. Y los seres humanos somos lo que somos porque somos lo que somos. Y está bien eso que somos. Sin embargo, parte de nuestra neurosis es que estamos permanentemente intentando ser algo distinto de lo que somos, creyendo que hay algo que anda básicamente mal en nosotros y que si lo pudiéramos arreglar, entonces estaríamos bien. Si uno resolviera esto, si resolviera lo otro, si fuera más desde las cosas más básicas como la cosa física, digamos, si uno fuera más alto, más bajo, más rubio, más moreno, más no sé qué, estaría mejor. Si fuera más gorda, más flaca, si fuera más inteligente, menos inteligente, más emocional, menos emocional. Pero nosotros vivimos en una cultura donde básicamente la sensación es que hay algo mal en nosotros, que si nosotros lo pudiéramos arreglar estaríamos bien. La noción de sociedad iluminada parte del concepto opuesto, que es la bondad fundamental, que eso que nosotros somos está bien en sí mismo por definición. Es aquello en lo que consiste nuestra condición humana. Y en ese sentido, más bien nos conecta con el tema de la aceptación que del rechazo permanente. Y aceptación, nosotros tenemos confundida la aceptación con resignación en nuestra cultura. Y entonces la resignación es como que no hay nada que hacer. Pero en la resignación no hay aceptación. No hay nada que hacer, pero eso no es necesariamente aceptación. La aceptación tiene que ver con que eso es lo que es, y entonces, ¿qué hago con eso? Por lo tanto, me permite una acción mucho más lúcida y clara que la que surge del rechazo. Es prácticamente imposible cambiar algo que yo estoy rechazando, porque no lo puedo ver. Son dos movimientos opuestos. O sea, si estoy rechazando algo, no tengo cómo verlo, porque es como o lo pongo detrás, escondido, que me carga, o lo pongo delante. Si lo pongo delante, lo puedo ver. Si lo puedo ver y puedo decir, esto es lo que es, ahí me puedo preguntar, ¿y entonces qué hago con eso? Por lo tanto, la aceptación moviliza mucho más, una acción mucho más clara y lúcida, que nuestra fantasía de que desde el rechazo, el castigo, la reprobación, es que vamos a lograr cambio. Y ahí hay una cosa que es fundamentalmente distinta en términos de la educación también. Nuestra educación parte del supuesto que, no sé, como que los niños algo anduviera mal con ellos, que son árboles torcidos que hay que enderezar. Me acuerdo haber escuchado a alguna profesora usar esa imagen algún día, que son como una cosa así como debilucha y todas torcidas que hay que enderezarla, más que un árbol naturalmente crece derecho, si es que uno le da la posibilidad natural de crecer, ¿no? Y en ese sentido somos todos iguales los seres humanos, como con nuestras diferencias, pero básicamente somos quienes somos y está bien. Si pudiéramos entender eso, podemos construir una sociedad distinta.